Y estamos ahora entrando a la aplicación. Hemos comenzado la antepasada con cómo enfrentar mediante estas doctrinas la ideología de género. Ahora, muchos esperan ante este tema que uno describa, ¿no?, qué es la ideología de género, que describa sus debilidades, pero esa no es la forma correcta, pensamos, de abordar una aplicación como esta doctrina. El título de hoy, hemos visto la semana antepasada, hemos visto Cristo como el ejemplo de masculinidad. Hoy día vamos a ver el hombre asumiendo su rol de líder, y le he puesto ahí una rayita, es un hábito perdido, hermanos. Bien, recordemos un poquito, la semana pasada estábamos hablando de que la realidad de los géneros es uno de los elementos que constituye al ser humano. Recuerde usted que cuando Dios creó al hombre, lo hizo varonil, lo hizo con características tanto físicas, emocionales, espirituales, masculinas. Y así cuando creó también a la mujer, lo hizo para que ella muestre su femineidad, que le son propios en sus rasgos físicos, emocionales y espirituales. Y esto, hermano, esto de que asignarle a cada uno masculinidad y feminidad, está dentro del propósito de Dios, quien es el que creó finalmente al ser humano, tanto como hombre y como mujer. Y esto lo hizo en cuanto a su valor, iguales, ¿verdad?, pero distinto en sus funciones. Ahora, hemos visto ya en el pecado, como doctrina, que lamentablemente es la caída de Adán que provoca una alteración de alcances colosales, ¿no? Este pecado, esta caída, alcanza de tal manera al hombre de que ahora, luego de que Dios ha determinado funciones, roles y características, el pecado trastorna tremendamente toda la percepción que el hombre tiene al respecto. El hombre ya no quiere, entonces, luego del pecado, y no puede tener comunión con Dios. De manera que ahora toma otro camino. Ese camino es ahora según el deseo de su corazón. Y él ahora busca redefinir la creación, redefinir el mundo, todo lo que ocurre en el mundo, y él lo va cambiando, las reglas que ha dejado el Señor, ha cambiado y cambia según su mentalidad impía. Y va adecuándose a sus deseos particulares. Ese hombre impío, entonces, ¿qué es lo que busca? Busca negar a Dios, tanto en su existencia como en todas sus obras de creación. Y sobre todo, busca negar en cuanto a la ley que ha establecido el Señor. ¿Cuál es el interés del impío, hermanos? No dejar ningún rastro de Dios, no dejar rastro de su palabra. Así que el ser humano va llevando a cabo una creación paralela. Usa la filosofía especulativa para darnos otra visión de cómo el mundo es que ha sido creado. Usa la filosofía humanista para decirnos cuáles son ahora las reglas morales que el hombre en esta época debe saber que son buenas. Y hay un salmo que hemos analizado la semana pasada, el Salmo 11, búscalo, el Salmo 11, versículo 3, es un salmo muy incidente y sencillo de entender, nos dice lo siguiente. Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Bueno, y justamente es esto lo que está logrando esta ideología y otras, ¿verdad? Una eminente destrucción de los fundamentos de la familia. Así que enfrentar esta ideología de género, para poder dar una respuesta clara y con valentía, primero debemos conocer los fundamentos de la familia. Y decíamos la semana anterior que no podemos, mis hermanos, defender con piedras y con palos. Hay toda una artillería pesada, una persistencia voraz del enemigo en cuanto a esto. No basta, hermanos, solamente con sabernos que estamos en el bando correcto. No basta con saber solamente que estamos recibiendo la información correcta. Si queremos defender la fe, hay que dar la talla, hermanos.
La talla me refiero a darla con valentía, con decisión, con conocimiento, sobre todo recuperar los fundamentos que hemos perdido aún en medio de la iglesia. Esta lucha, hermanos, es una lucha real. Entonces, la familia es el objetivo primario que se pretende destruir. Así que el frente de la iglesia ante esto debe ser fortalecido. La iglesia, para poder enfrentar esta ideología de género, debe primero fortalecer su teología de la familia. Luego hablemos de las debilidades de aquella ideología, sus inconsistencias, pero primero recuperemos el fundamento de la familia. Entonces, hemos visto con varios ejemplos por qué Cristo es el ejemplo de masculinidad. ¿Qué lo hacía a él masculino? Fácil, su liderazgo. Ahora, ¿cómo debe ser el hombre como líder? 1 Corintios 16, versículo 13. El apóstol Pablo ahí, terminando toda una sección doctrinal, va culminando una sección de exhortaciones y consejos y termina diciendo en el versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos, hermanos, en esta época una presión frontal para derrocar a Dios de su trono, para despojarle a Dios su papel en especial de creador. Va a buscar el hombre, como dije al principio, anular lo que Dios ha legislado, en especial los 10 mandamientos, ¿verdad? Es hoy que los 10 mandamientos no valen nada para el mundo. La ley moral de Dios no vale nada en lo absoluto para este mundo actual. Pervierten su palabra cuando viven. Pervierten aún cuando algunos predican con parámetros que no son bíblicos. Muchos no quieren escuchar lo que es la ley moral del Señor. Ahora, lo más triste, hermanos, es que esta presión, esta objeción, no solo viene de las filas impías del enemigo. También hay un combate que también viene de filas de algunas iglesias, de algunos que se hacen llamar cristianos. O sea, estamos en un tiempo difícil. Hay una perversión tal en la que vivimos, donde se está buscando anular soterradamente todo lo que Dios ha establecido en su palabra, y más bien cambiándola por imponer con firmeza la idea de la época, y la van asumiendo como buenas o como algo normal. Así que tú dejas la palabra de Dios que sea la luz y guía, y te abocas a comprar las ideas actuales que están normalizando la conducta aún de la iglesia, y vamos a ver tiempos duros aún en la iglesia, hermanos. De ahí que ya no se acepte, por ejemplo, que Dios creó el mundo en 6 días literales. No, pastor, pero el carbono 14 dice, ¿no? Los científicos que tiene más de 6.000 millones de años en la Tierra. Y ya hemos explicado, hemos dado el fundamento ante eso. Hoy no se acepta que el día de reposo sea un mandato establecido por Dios, tanto afirmada en la creación y ratificada en el 4º mandamiento. Y podemos, bueno, así seguir hablando de muchas formas en las que el hombre está pervirtiendo lo que Dios ha ordenado, lo que ha legislado. Por ejemplo, la manera de adoración, la manera de gobierno, la teología del trabajo y otras cosas más. Ahora, la iglesia, hermanos, se ha mostrado irresoluta en cuanto a volver a sus fundamentos, volver a sus principios, a evidenciarlas, a poder defenderlas, a poder poner un alto en la forma como enseña y también cómo se conduce. Y el tema de los géneros es algo que orbita en esa falta de firmeza de la iglesia. Dios entonces crea al ser humano, a la hora de crearlos hubo semejanza. Hay un hombre, una mujer, iguales en valor, iguales en dignidad. Los creó a su semejanza, los hizo varón y hembra, pero distintos en funciones, distintos en roles y también en demandas.
Veamos un primer aspecto, una iglesia sin referente en cuanto a la masculinidad del varón. Entonces, cuando usamos la palabra de Dios de forma ligera, no nos sometemos a lo que ella enseña con obediencia y rigor, hermano, todo lo que continúa después es un extravío. Si fallamos entonces en la doctrina de la creación, le quitamos a Dios su rol creador, todo lo demás, hermano, nos dará igual. De ahí que hemos hecho énfasis en que la creación como doctrina es algo importantísimo. Si le quitamos a Dios su rol creador, su rol legislador, de ahí en más todo nos da igual, hermanos. No habrá reglas, porque si Dios no creó al hombre y a la mujer, sino que venimos del mono o de alguna acción quimiosintética, entonces, ¿quién legisla? Es el hombre, ¿verdad? Si no es Dios el creador, con todo lo que eso implica, es el hombre que legisla sobre él. Ahora, hermano, a los creyentes nos importa poco, muy poco en verdad, lo que opina el mundo acerca de cómo debo vivir en el mundo. Lo que nos importa a los creyentes es lo que Dios ha dicho, hermanos, en cuanto a cómo se debe vivir y qué roles debe cumplir el varón y la mujer. Es lo que dice Dios, lo que yo debo asumir en mis convicciones y es lo que yo debo defender en el contexto de esta lucha y cómo Dios me ha puesto. Miren, hermanos, la lucha que tenemos. Una pequeña muestra. Estaba investigando un poquito acerca de números de presupuesto. ¿Sabes? En este 2023, ¿cuánto presupuesto se ha emitido a sector educación? 11.000 millones de dólares. O sea, 42.000 millones de soles, de los cuales un 11% es para campañas de fomentación de igualdad de género. O sea, para eso se va 4.620 millones de soles, para promover la moda de pensamiento de esto, de género iguales. ¿Tú te imaginas, hermano, si ese dinero se hubiera destinado a promover el evangelio verdadero, a difundir realmente la verdadera predicación? Sería otra sociedad muy distinta, ¿verdad?, en la que viviríamos. Porque, hermanos, cuando la palabra de Dios se estudia con rigor, con disciplina, trae conocimiento, transforma conciencias, transforma el corazón, por ende transforma, hermanos, las vidas. El conocimiento va a producir técnica. La técnica produce desarrollo y eso produce prosperidad. Pero sin conocimiento hay superstición y así camina el mundo, ¿verdad? Si queremos, hermanos, entonces, destruir los fundamentos de la familia, de la sociedad, hagamos lo que se está haciendo el día de hoy. Quitar la palabra de Dios, aborrecer al Dios creador, al Dios legislador, destruir todo fundamento escritural, poner nuevas reglas y un nuevo estándar. Y aún que lo haga eso, hermanos, una iglesia. De ahí que vemos que se quiere, por ejemplo, equiparar al hombre con la mujer en todo orden de la vida, en el matrimonio, en la familia, aún en la iglesia. La idea es, se quiere imponer que la igualdad de género hará de un mundo más justo. Que cuando se logre esto, habrá más libertad, ¿verdad? Habrá más progreso. Cuando se logre esa igualdad de género, se acabará toda violencia de los hombres contra las mujeres. Pero bueno, en la práctica esto no funciona. Es cuando el hombre más bien y la mujer asumen su papel en el orden de la creación dada por Dios, que se elimina toda injusticia que hay, que ha habido y que habrá, mientras no se acepte el orden establecido por Dios. Es eso lo que realmente traerá, hermano, una justicia si la buscamos. Sin esto el hombre irá dando de tumbo, de lado a lado. El hombre, cuando asume su rol, cuando acepta la responsabilidad que Dios le da, cuando lleva a cabo ese liderazgo varonil y lo hace con humildad, lo hace con sacrificio y con entrega, y sabe lo que se espera de un hombre. Esa es la pregunta. ¿Sabe usted, varón, qué se espera de un hombre?
Es esa la manera como hacemos fuerte el fundamento de la familia. Así como en la mujer, que ya vamos a ver luego, así como la mujer en su feminidad tiene que cultivar la disposición, cultivar, porque ella no viene con eso, debe cultivar la disposición de ser ayuda idónea sobre la base de un corazón afable, según la Biblia, para hacer ayuda a su esposo, para ayudar a su esposo, ser su complemento. Igual el varón en su masculinidad debe cultivar esa identidad varonil, esa identidad masculina, es decir, como hemos visto la semana pasada, su liderazgo. Un hombre dominado por esta responsabilidad que le demanda la Biblia, una mujer dominada por este espíritu que le demanda la Biblia, van a producir familias fuertes, familias sanas. Por ende, hermano, eso traerá prosperidad a las iglesias. Familias fuertes, viene una iglesia sana y fuerte. Así, cuando el hombre lidera, hermanos, bíblicamente su familia, podrá también liderar bíblicamente en la iglesia. Y no olvide que ese es el medio que Dios ha establecido para la expansión del evangelio, para el avance del evangelio, en base de un testimonio, de una vida de un hombre que ejerce su papel responsablemente en su casa y luego ese papel lo lleva de forma responsable en la iglesia. Así como Dios ha establecido que desde la iglesia se transmite entonces la luz a toda generación, así le place al Señor, con hombres líderes, con hombres que lleven a cabo su rol en la casa y también en la iglesia. Ahora, este es el rol de cada varón. Esta es su responsabilidad. Lo que hago en mi familia lo traslado a la iglesia. De ahí que vemos el día de hoy que si en mi familia manda mi mujer, bueno, uno ya sabe por qué hay, ¿verdad?, pastoras en muchos lados. Porque lo que pasa en casa se refleja en la iglesia. Si yo soy líder como varón en mi familia, si yo me esfuerzo, si yo me sacrifico, si yo amo a ellos, que eso es lo que es ser líder: amar, sacrificarse, ponerme esforzadamente para satisfacer a mi familia en sus necesidades. Bueno, si eso hacemos, es exactamente lo que también voy a traer como fruto en el contexto de la iglesia. Así que todo hombre debe saber cuál es su responsabilidad. Varón, tienes un trabajo vital sobre ti mismo, sobre tu esposa, sobre tus hijos y sobre la iglesia local donde Dios te ha puesto. Y esto debe ser todo hombre, casado o no. Debe saber que es su responsabilidad. Y un descuido, una falta de atención en este tema, lo primero, hermanos, que produce es que la luz del evangelio se apague. ¿Qué es lo que expone la luz del evangelio? Expone a hombres de verdad, a hombres bíblicos, a líderes varoniles y masculinos. Así que, hermano, por mucho que te llames cristiano, si en tu familia no se dan las mínimas características de una familia cristiana, tal como enseña la Escritura, tu labor, tu aportación, tu esfuerzo queda hecho añicos. Tú puedes ser una luz, una estrella en medio de la iglesia, pero si en tu casa esa labor no se ve validada, tu aportación, tu labor para el reino de Cristo se va a quedar hecho añicos. O sea, vas a tirar a la borda toda utilidad en el reino de Cristo. Así que, hermanos, lo que hoy voy a tratar de hacer es llamar la atención a los varones a la responsabilidad. No podemos traer a la iglesia, entonces, hermanos, lo que no hacemos en la casa. Y no podemos ser en la iglesia lo que no somos en la casa. Por ende, hermanos, si nuestro hogar no funciona, no estás llevando a cabo tus responsabilidades, ese hogar está destinado al fracaso. Por ende, también nuestra iglesia. Tú puedes tener muchos logros, muchas metas conseguidas. Puede haber en tu casa colgado muchos títulos y muchas medallas.
Pero sin esto, claro, no vas a aportar nada significativo al reino de Cristo. O sea, habrás fracasado. Así que, hombre, si tu labor en tu familia no ha sido la de líder, no has aplicado una disciplina correctiva y formativa, no has enseñado a tus hijos en el temor de Dios, has fallado en lo fundamental. Y esto deben tomar muy en cuenta los jóvenes que aún no se casan. Si has fallado en esto, has fallado en lo fundamental. Hermanos, escuchen esto por favor. No se trata, porque esto lo veo mucho cuando hacemos consejería, no se trata de que tu familia y tu esposa reconozcan que tú eres bueno. No, hermano, de eso no se trata el asunto. ¿Por qué? Algunas esposas hacen esto. Qué bueno que es mi esposo. Hace todo lo que yo le digo. O hijos, qué bueno que es mi padre, porque me compra todo lo que yo le pido. No se trata, hermano, que tu familia te vea como alguien bueno. No, es que debes cumplir tu deber. No es que me vean como alguien bueno, porque esa percepción va a cambiar según quien te vea. No, hermano, la cuestión es cumple tu deber, ser responsable con lo que Dios te ha mandado a hacer y hacer. En tu familia primero, eso se va a ver luego acá en la iglesia. Ahora, esto, hermanos, está llevando a cabo, cuando esto no se lleva a cabo, los adultos, ¿qué es lo que ven ahora los jóvenes de la iglesia? Entonces van asumiendo, ¿no?, una mentalidad de la época, que la responsabilidad es para después. No, esto es para los adultos, ¿no? Ellos deben trabajar, deben llevar a cabo en los hombros el peso de la familia, de la iglesia. No ven que eso, o sea, no lo ven como algo que también los atañe a ellos. No ven esa importancia de estar cultivando desde temprano, antes de casarse, esta responsabilidad. O sea, no son conscientes de que eso no llega de prepo. Eso se va cultivando, se va formando. Entonces muchos tienen una idea nefasta, ¿verdad? Piensan, me voy a casar algún día. Ahora, uno cuando pregunta, ¿qué vas a aportar a ese hogar? Uno piensa que se van a casar algún día, ¿no? Como no han sido diligentes en lo que le corresponde, bueno, entonces mi esposa va a trabajar, va a traer dinero a la casa y encima va a hacer todo lo que hace mi mamá, ¿no? Me caso, va a trabajar mi esposa para que traiga dinero y encima va a hacer todo igual como hace mi madre, ¿no? Algunos tienen eso en mente, ¿verdad? Ahora, no tiene nada de malo que trabaje la mujer, eso lo hemos hablado ya, pero el punto es que si alguien crece, a un joven está con esta mentalidad, ¿verdad?, que no asume ahora su responsabilidad, te digo antemano, olvídate de que te vas al menos acá, casar en la iglesia. Olvídate antemano que te vas a querer aquí casar. Si eres uno de estos, esta mentalidad, olvídate de que una chica va a poder ver en ti, joven, un esposo, o te verá como un futuro esposo a ti. Cuando a todas las luces eres un holgazán, tienes una mentalidad nefasta, eres alguien incapaz de que mantengas un hogar. Porque, hermanos, jóvenes, si no eres un hombre de verdad, no puedes asumir ese papel en un hogar. Y eso se va cultivando desde jovencitos. Y la iglesia no debe ser cómplice de gente vaga, de un joven vago, de lo vago que eres, joven. Así que esta carencia entonces, toda esta carencia colosal, aunque uno no lo percibe, si usted examina realmente cómo camina la iglesia, cómo son las familias, se da cuenta que esto es algo colosal. Es una carencia enorme que tienen las iglesias, las familias. Que no hay líderes varoniles en medio del hogar. Y eso produce un naufragio de millones y millones de matrimonios, de familias y niños también, que viven en hogares que están fuera de estructuras bíblicas, ¿no? El padre y la esposa viviendo cada uno según su forma de pensar, según su conveniencia, algunos separados pero viviendo en un mismo hogar. Viven con normas que no son cristianas, hermanos,
que son más que todo normas impías, o sea, viven como los paganos. De ahí que vemos a hijos que deambulan, ¿no? Deambulan de acá por allá, sometidos al pensamiento de la época, ¿no? Al materialismo, al pragmatismo, sin tener conciencia clara de que son cristianos o que viven en un hogar cristiano. Eso es terrible. Si un padre entonces no ha actuado bíblicamente con sus hijos, bueno, al menos debería tener una gran carga de conciencia por haber sido alguien que no aportó al reino de Cristo. Y tiene un nombre esto, y perdón si es muy doliente, es un inútil. O sea, el término correcto. Aquel hombre que no ha aportado, no ha actuado bíblicamente en su casa, tiene una gran carga. Y si no tiene, que lo tenga. Porque si no ha vivido de tal manera, a pesar de que fue instruido, corregido, no ha aportado al reino de Cristo. Se le dieron hijos para que los conduzcan al bien, y por su falta de enseñanza lo están llevando al infierno. Se le dio recursos para que lo lleven a cabo en una adecuada mayordomía. Por simpleza han desbordado y destruido y malgastado todo ello. Así que si la iglesia ha sido llamado a ser luz, hermanos, créeme que el castigo que recibe la iglesia cuando los hombres no ejercen su liderazgo es innumerable. Cuando el hombre no cumple su rol, no es líder, llega un castigo a la iglesia. Te pregunto, ¿cómo podremos prosperar? ¿Cómo podemos progresar si no tenemos hombres que aporten y apoyen al ministerio? ¿Cómo podemos ser columna, baluarte de la verdad, si no hay hombres que son luz en su conocimiento, que lo que aprenden no lo están aplicando? Porque, hermanos, ser baluarte de la verdad, ser esas columnas de la verdad, no es para un solo hombre. Es algo que se le llama a todos los hombres, que deben apoyar con sus recursos, con sus capacidades, para que funcione adecuadamente la iglesia. Ahora, déjame darte algunos ejemplos bíblicos de hombres que han llevado a cabo este trabajo en su hogar, o sea, han sido líderes en su hogar. Recuerda, Dios entonces crea al hombre, le da un mandato que no solo quedó para Adán, es para todos los hombres en todas las épocas. Dios creó. Luego Dios capacitó al hombre, dándole su imagen y semejanza, dándole inteligencia. Cuando vemos en el Génesis 1:28, vemos que le dice: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla, y señoren. O sea, le está diciendo que descubra todos los tesoros que tiene este mundo, la tierra. El hierro, ¿verdad? Los metales, la madera, los recursos, todo lo que brinda la tierra para sustentar a los suyos. Y así el hombre ha venido trabajando la tierra, aplicando, ¿verdad?, la ciencia que conocemos para el beneficio de los suyos. También vemos en el 2:15 de Génesis que le dice, puso en el huerto al hombre para que lo labrara y lo guardase. O sea, el hombre antes del pecado ya tenía un trabajo, tenía una responsabilidad. Antes del pecado el hombre debía trabajar, esa era su responsabilidad. Aparte de esto, el hombre también tenía otro mandato, el de observar y hacer cumplir lo que Dios mandó. Le dio un trabajo, lo capacitó para que use los recursos y le da un mandato. Debía observar y hacer cumplir solemnemente lo que Dios le había dado, de no comer del árbol del animal. Él no podía eso, era algo solemne que se le ordenó y él debía obedecer. Así que, hermano, vemos en la creación que Dios le asignó al hombre la función de proveer, de proteger, trabajar, obtener recursos, desarrollar el potencial tanto de él y del mundo en el que vive y obedecer a Dios.
Todo esto como capacidades que tenía que llevar a cabo en el mundo que le había sido dado, entregado. Y esto, hermanos, alcanza a todos los hombres. Mire, por ejemplo, a Noé. ¿Qué hace Noé, hermano? Noé se responsabiliza. Dios le da un mandato. Dios le da también un juicio con eso. Le dice, debes construir un arca para salvarte tu familia y tú. ¿Por qué? Porque vendrá un juicio. ¿Qué es lo que hace Noé ante esto? Se responsabiliza, o sea, Noé lidera. Noé lleva la carga que supone ser consecuente con lo que ha mandado Dios. ¿Qué hace? Se dedica a proveer a los suyos. Se dedica a llevar a cabo lo que Dios le ha ordenado. Y es en ese contexto del trabajo de Noé que Dios le da una palabra de bendición, le da una promesa de salvación. Dice Génesis 16, 6, 18. Le dice ahí el Señor, mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, una promesa que tenía una condición. Noé debía trabajar. Es que si no había arca, hermano, no había dónde refugiarse. No había nada para él y su familia. Esa arca, aparte de ser el refugio, debía ser construida no según Noé, sino que según lo que Dios le daba. ¿Te imaginas qué hubiera hecho un varón del siglo XXI en aquel día? ¿Qué diría, no, un hombre actual? Capaz que diga, no, yo me salvo por fe nada más, ¿no? Ahora, ¿te imaginas que si Noé diga eso? Cuando Dios le ordena, habrá un juicio. Sí, tranquilo, por fe me salvaré. Se ahoga, ¿verdad? Se hubiera ahogado él y todos. Ahora, Noé entonces, ¿qué hizo? Se responsabilizó. Su fe se evidenció por obras. Dios le dio una promesa. ¿Y él qué hizo? Se puso a trabajar. Dios le dio una fe a Noé. ¿Y él qué hizo? Se puso a trabajar. Y hoy en día algunos piensan, ¿no? Como Dios me dio fe, voy ahora a descansar. No, hermanos. Dios le dio fe a Noé para trabajar, para responsabilizarse de su familia. Y algo más, Noé estuvo ahí hasta terminar su trabajo. Tú no ves a Noé, ¿no? Que se fue de vacaciones, no esperó, ¿no? Que lo ayude, ¿no? De Norteamérica. Se quedó al pie del cañón hasta que acabó su trabajo. O sea, Noé fue responsable con su familia. Trabajó hasta que terminó lo que se le ordenó. Trabajó duramente para asegurar la salvación de los suyos en base a lo que Dios le había prometido. Y Dios llevó a cabo su promesa. Salvó a Noé y su familia del juicio que él había traído sobre la tierra. Ahora, viéndola bien, Noé, te pregunto, ¿estás tú trabajando, hermano, duramente como hombre para asegurar la salvación de los tuyos? ¿Eres tú como ese Noé? ¿Estás trabajando arduamente, sin descansar, para la salvación de los tuyos? Mira a Abraham, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Abraham? Génesis 18, 19. Ahí vemos que Abraham asume su responsabilidad ante su familia por lo que Dios le ha dado. Dice Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé, mira lo que se dice acerca de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermano, ¿qué hacía de Abraham un líder? ¿Qué hacía de este hombre un líder? Que no permitió ni que su esposa ni que sus hijos le quitasen a este hombre la responsabilidad que él tenía en su hogar. Él dirigió, él lideró, él colocó en sus hijos el temor de Dios. Así que este hombre, hermano, podía esperar de forma razonable que Dios le bendijera, porque se sometió a lo que Dios demandaba en cuanto a su responsabilidad a su familia.
Esto, hermano, algo nos muestra, que si tú no lideras, si tú no asumes tu responsabilidad, si tú no pones el temor de Dios en los tuyos, en tus hijos, en tu esposa, no hay por qué esperar que Dios te bendiga. No, alguien por acá dirá, pastor, no sé por qué mi hijo es tan desobediente. No sé por qué mi mujer no se somete a autoridad mía. Hermano, revisa, analiza los antecedentes y recuerda algo más, que ignorar la ley no te exime de culpa. Examina bien cómo has vivido, cómo has llevado a cabo tu rol. Recuerda que ignorar la ley no te exime de culpa. ¿Has sido, hermano, consecuente entonces con Dios y su palabra en cuanto a tu rol? ¿Has hecho aquello que se espera de alguien que ha conocido la verdad? ¿Has actuado, hermano, como líder en tu hogar? ¿Has pensado, mi hermano, como hemos leído al principio, has pensado que lo que sucede en tus hijos, en tus hijas, tu familia, no es solamente el resultado de la impiedad de ellos, sino del juicio de Dios por tu desobediencia? ¿Has pensado eso, hermano? Mira ahora a Josué. ¿Qué es lo que hace Josué ante hay una tensión social? Lo estaban presionando ahí. ¿Qué es lo que plantea Josué? 24:15 de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, hermano, esto no es algo que brotó sentimentalmente de Josué. Esto no fue un grito de autoaliento ante la presión que vivía Josué. Todo un pueblo que quería descarriarse. Elijan, le dice, o se van con ellos, pero no sé ustedes, yo me voy con Dios. Yo les sirvo, yo y toda mi casa a Dios. Esto no era un grito de autoaliento. No fue algo sentimental que le brotó a Josué por el momento. No. Esto fue un mandato de Dios. Josué solo estaba indicando que iba a ser obediente a algo que Dios había mandado a todo hombre de la tribu de Israel. O sea, Josué solo está exponiendo como líder de su casa que va a cumplir lo que Dios ha mandado. ¿Y qué es lo que hace Josué ante un mandato de Dios? Se va a su mujer a preguntarle, ¿qué tal si vamos a obedecer a Dios? Va a sus hijos, ¿están de acuerdo conmigo? No, ¿verdad? Él asumió el liderazgo. Era un mandato de Dios. Obedeció, asumió, dirigió, lideró a su familia. Pablo, vimos cuando comenzamos, le da un mandato a Corinto. Busca por 1 Corintios 6:13. Y ahí, luego de exhortar a esta iglesia y corregir múltiples desviaciones, cierra así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Esas dos palabritas simplemente es, en el original, sé un hombre. Piensa y actúa como un hombre. ¿Y cuál es la evidencia de esa masculinidad que demanda la Biblia? Dice luego, esforzaos. Esforzaos y sed valientes. Hermanos, ¿qué virtudes son propias de un hombre? ¿O en qué rasgo masculino estaba pensando Pablo cuando dijo esto? ¿Acaso en algo musculoso? ¿En alguien con grandes brazos? No, hermano. Él estaba pensando en el carácter. O sea, ser un hombre en cuanto a su carácter. Así como es afabilidad, apacible, es lo que equipa a una mujer para que sea femenina. El mandato de esforzaos y ser valiente es lo que caracteriza a un hombre en su rol de masculinidad. Entonces, una pregunta que aquí se debe hacer es, ¿eres un hombre? Esa pregunta. ¿Eres un hombre? Sí, pastor. Entonces, esfuérzate, varón, y sé valiente. Porque eso es ser un hombre. Ahora, hermano, no es que a Pablo se le ocurrió qué es ser un hombre. No, Pablo está ampliando
aplicando la Escritura. Porque mira lo que le dijo Dios a Josué. Josué 1, del 6 al 10. Mira lo que esperaba Dios de este hombre en su rol de líder, tanto de su casa y de Israel. Le dice el 6, esfuérzate, sé valiente. Le habla a un hombre. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando otra vez que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le está hablando a un hombre. La pregunta es, ¿esto, hermanos, es una realidad continua en la iglesia? Esto le pasa, esto es la descripción de todo varón de esta iglesia. Tiene la escritura, hermano, usted para determinar qué hago luego, qué decidir. Nos esforzamos para ser valientes en todo lo que implique el avance del reino de Cristo. Porque hay que ser uno muy valiente para hacer lo que Dios demanda. Podemos encontrar, hermano, este rasgo de valentía en cada hombre de esta iglesia, porque quizás debamos examinarnos, hermanos, y arrepentirnos de varias cosas. Mira lo que le dice David a Salomón. Primera de Crónicas 28, versículo 10 al 12. David sabía que le quedaba poco tiempo. Sabía que Salomón iba a tomar el reino. Mira lo que le dice este hombre a su hijo varón. Dice 28:10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Ahora, ¿por qué crees que eso solo se le dice a Salomón y no a ti? Te pregunto, varón, ¿o es que tú acaso no tienes tampoco que edificar una casa? Todo varón edifica una casa espiritual. Todo varón tiene que edificar una casa espiritual. La congregación. Así que esto es para todos los varones. Hay un deber del varón, edificar la congregación. Esfuérzate y hazlo. Todo varón está edificando un templo espiritual. Esfuércese, hermano, y hágalo. Es tu responsabilidad. Aporta tus capacidades, aporta tus recursos al reino de Cristo en el contexto de la iglesia. Así que, varón, con todo esto, queda por decir, cobra ánimo. Aporta tu liderazgo a la iglesia, a tu familia, tus capacidades, tus recursos y esfuérzate, dirige, disciplina, sostén, afirme a su familia y apoye a su iglesia local. Bueno, mira, algo pasa siempre. Cuando es un lugar así como esto pequeño, ¿no? Ahí somos pocos, lo que se pierde básicamente antes que todo es el ánimo. Cuando somos pocos se pierde el ánimo, ¿no? Toda función es pesada. Ya sea venir a una reunión especial, a un culto de oración, a estudiar doctrinas, la limpieza, las misiones o algún rol de trabajo que se asigne, es pesado. En cambio, cuando somos muchos, ¿no? Si acá vienen 50 jóvenes, 50 adultos, 50 ancianos, se ponen las pilas ahí. Pero cuando son pocos, es como que todo, ¿no? Somos pocos, ¿no? Demanda más esfuerzo, más tiempo, ¿no? Se hace pesado. Hermano, debemos recordar una cosa. Estamos aquí, en medio de la iglesia, no para ufanarnos del número que tenemos. Es para honrar a Dios.
no para ver si somos más que la otra iglesia, tenemos más personas, no, estamos para dar gloria a Dios. Y eso, hermano, es algo que debe brotar de los varones, de los líderes de la casa. Mover a las familias a que sean, ¿no?, fortalecidas. Sí, es un trabajo arduo la iglesia, servir en la iglesia. Demanda muchas cosas: tiempo, recursos, capacidades, entrega, sacrificio. Pero cuando se ve que flaquea la iglesia, cuando los líderes no están llevando a cabo ahí su función. Así que algo que caracteriza al líder varón es esa fuerza, ese vigor interior, ese carácter resolutivo que tiene. Es la disposición para asumir su papel de líder y avanzar, resolver problemas tanto en el hogar como en la iglesia. Ahí, hermano, ese es el rol del varón, esa es su masculinidad, ser líder. Así que, hermanos, para que seamos columnas de la verdad, se requiere hombres de verdad, se requiere líderes. Los líderes resuelven, son resolutivos, tienen un carácter vigoroso internamente y sacan así a sus familias adelante, los empujan al servicio. Así que, varón, hay una gran labor en mí como esposo y también en ustedes, aún en los jóvenes, como hemos dicho. Desde ahora debe cultivar esta responsabilidad. De ahí, hermanos, que cuando el esposo, el líder, el varón, asume este rol, él sabe que en su hombro hay un gran peso. Y es muy común, hermanas, sobre todo, es muy común que el varón, que sabe que ha asumido este rol, lleva un gran peso en sus hombros. Y es muy común que él flaquee, que se vea tentado a que pierda el ánimo. Con mucha frecuencia le ocurre al varón. Puede verse cansado, puede verse derrotado, y hay un montón de cosas que le hacen desmayar. De ahí que Dios le dice continuamente al varón: ten ánimo, sé valiente. Que sepa ese varón que es una lucha que le toca a él luchar, y que él estará con ese varón cada día de su lucha. Y algo más, Dios le ha provisto de un medio en la que no solo será su ayuda idónea, será su deleite, será el gozo de ese hombre. Es el rol de la mujer, punto que vamos a ver luego. Así que, hermanos, espero de verdad que estas cosas que hemos hablado hoy día, llámale una exhortación, llamando la atención, o tal vez algo que le recuerde. Capaz que acá hay hombres que llevan a cabo esta función muy bien, hermanos, pero que sea de beneficio, hermanos, para que la iglesia crezca, se fortalezca. Es por el rol de los varones. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos hasta acá el tiempo que tú nos das para poder equiparnos por cada enseñanza que tú concedes. Por favor, Señor, ayúdanos para que toda esta serie que estamos llevando a cabo pueda ser de beneficio para fortalecer las familias, los fundamentos de las familias y por ende, Señor, a la iglesia. Te lo pido esto en el nombre de Jesús.